Ahora cuando ya son las 8 de la mañana con 27 minutos tenemos que entregarles una información muy lamentable. Partió alguien que nos llenó el corazón, nos llenó de alegría por muchos años. Exactamente, es Eduardo Rabani. Lamentablemente deja este mundo y a los 81 años finalmente él se despide de su público incluso, porque lamentablemente él estaba atravesando una enfermedad muy compleja hace ya varios años. Un pionero de la televisión, hizo muchas cosas, todo el mundo lo recuerda básicamente, entre otras cosas, pero por el Happening con Ja, claro, ¿cierto? Pero él hizo muchas cosas, fue director de televisión, periodista, comunicador, y cuando la televisión estaba en ciernes, él fue, ¿cómo se llama? Una de las personas que experimentó más en los diferentes rubros, junto al equipo y amigos que tenía. Tengo la sensación de que las personas lo recuerdan por sus presentaciones en el Happening con Ja, claro, por sus apariciones obviamente en la oficina, pero él es el productor general del Happening con Ja y él es, según todas las historias y los protagonistas de esa época y su propio grupo, quienes han contado que él los unía, él los formó, ¿no? Fue formando estas nuevas generaciones e hizo finalmente que el Happening con Ja fuera lo que fuera, así fue una locura. Hablábamos recién de lo que era la tele antes y era una locura, todos nosotros lo veíamos, lo esperábamos y él, un todos los personaje domingos en la tarde esperar el icónico. Happening con Ja, en familia. No, y es muy divertido eso es lo que ustedes señalan en el sentido de que, claro, eso lo hizo famoso en el plano humorístico con el Happening, pero la otra faceta de ser productor, de ser director de televisión, director del festival, ya que estábamos hablando de Viña, director del Festival de Viña varios años también. 7 veces fue. 7 veces. 7 veces fue director del festival. No, ¿sabes qué? Además, se parte... Hoy es el Día de la Felicidad, ¿sabían ustedes? Sí. Y se va precisamente en un día que es especial. Él nos sacó sonrisas en momentos en que además vivíamos una dictadura en nuestro país y la verdad es que era transversal. Todo el mundo se reunía el domingo en la tarde a disfrutar del Happening con Ja. Yo me acuerdo que con mi familia siempre íbamos a comer al Cajón del Maipo y nos teníamos que apurar porque teníamos que instalarnos a ver el Happening con Ja. Si no, mi mamá se enojaba. Es que era increíble. Ahí él interpretaba al señor Sañartu. Sí, señor Sañartu. Entre otros. Señor Tutito. Hito. Entre otras personas. ¿Quién no? Hasta el día de hoy cuando dicen, oh, Rebe, qué bonita la chaqueta. Mata. De veras que hacía eso, tenía esa capacidad de poder interpretar y hacer lúdico algo que está en el común de nuestro día. El jefecito, el chupamedia, tal cual. El jefe quemante que te reta. Canitro. Entonces, y son yo me acuerdo que están en la oficina. Mi madre trabajaba en la oficina y me decía, es que impresionante esta cuestión, ¿por qué me da tanta risa? Porque esos personajes existen. Están todos los días en la oficina. ¿Quién no tiene un canitro en la oficina? Que fue un tremendo impulsor de la televisión. A veces cuando uno piensa, y mira, acá hay una analogía con lo que a mí me está pasando al retornar a Canal 13. Canal 13 creó la televisión en Chile. Acá se formó la televisión en Chile. A propósito de la Escuela de Periodismo y de Comunicaciones de la Universidad Católica. Es decir, en esa alianza que tenía Canal 13 con la Universidad Católica, básicamente pertenecía a la universidad, aquí se comenzó a armar la televisión en Chile. Y yo creo que todos estos grandes personajes, también posteriormente en TVN, por supuesto, en televisión, luego cuando llega la televisión privada a través de la red, a través del propio Mega, comienzan a ser pilares fundamentales, creo yo, de lo que es la televisión hoy. Personajes como Eduardo Rabani, profesionales como Eduardo. Y de ese trío nos está quedando Fernando. Así que... claro. Sí, nos está quedando Fernando, así que también un saludo para él. Sí, mira, esta reunión, el socio de la parrilla... ¿estas son imágenes de socio de la parrilla? Sí, se reunieron en septiembre y fíjate que en medio de la conversación es cuando da a conocer que está atravesando por esta enfermedad, un cáncer, y ahí él decía que claro, que dice Fernando y yo fuimos al hospital y cuando escuchó la voz de nosotros despertó. Bueno, dice que lo habían pasado muy mal, que él claramente hicieron un saludo también por lo que él estaba pasando y porque finalmente, mira, si ustedes lo ven, sigue sonriéndole a la vida. Sí. Sonreírle al mundo. Sí. Oye, periodista de formación. Sí.
periodista, actor, director de televisión, empresario también, porque lo que hicieron con el Happening, con Jai, con producciones posteriores fue precisamente eso, crear contenido para ponerlo en la televisión y vender también parte de ese contenido. Yo creo que es súper relevante eso, reconocer a estas personas como icónicas en la formación de la televisión en Chile, en tiempos que donde probablemente quiero decir, la creatividad estaba en el centro. ¿Ah? No, yo no soy como nostálgica, no digo es en una mejor televisión que ahora no, pero donde la creatividad era súper potente, porque básicamente todas las secciones del Happening con Ja son de una creatividad que hoy día probablemente traslucen los humoristas en los escenarios. Era tan sencillo, o se veía que era tan sencillo hacer humor, porque era, por ejemplo, cambiémosle la letra a una canción. Claro. O tomaban un comercial. Los comerciales. Y lo transformaban en un chiste. Sí. Entonces, yo me acuerdo del que, ¿qué edad creen que tengo? Tengo 20. Ay, sí. No, tengo 25. Era porque al final era humor muy simple. Sí, claro. Yo me acuerdo muy sano. Yo creo que uno de los gags que hicieron en Happening con Ja, copia de comerciales, o esa parodia de comerciales, que más me reí, fue cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando se vendía la estufa Las Animet? Ay, sí. Y que había un comercial que se iba Heriberto. Las Animet, prendiste las Animet. Bueno, y se veían las patitas del matrimonio en la cama. Bueno, aquí era lo mismo. Se veían las patitas y decían, Heriberto, ya prendí las Animet. No, llegó mi marido. Y te acuerdas que Heriberto era Fernando. No sé quién era. Y el otro que era bueno, esas adaptaciones de ¿cómo se llama? De los del indio, cuando decía el bolsero. ¿Se acuerdan de ese? Sí, pues. Bolsero. Buenísimo. Y le tiraba alguna palabra y de ahí se agarraba al otro para bolsear. Para bolsearlo. Era muy bueno. A mí me acuerdo del Happening porque, bueno, en ese tiempo, hace mucho tiempo, en Puerto Montt, donde yo vivía, ¿sí? Canal 13 no llegaba todavía. Canal 13, si me recuerdan, el año 87, 88 debe haber llegado la extensión de Canal 13 al resto del país, a todo el país, digamos. Claro. Entonces, la única señal televisiva que teníamos era TVN, Canal 7 en ese tiempo, y era una ceremonia sentarse a ver el Happening. Sí, lo que uno estuviese haciendo, y muy en familia. O sea, mi viejo era el que llevaba la batuta allí, vamos a mirar y todo. Nada de andar cambiando la tele con el alicate. Se acababa. Además que ese no se podía cambiar, si tenía que quedar ahí, no había ningún otro para cambiarlo. Y quedarlo quieto. Miren, vamos a revisar el momento de Socios de la Parrilla, la última aparición que tuvo Eduardo Rabani en televisión, y es precisamente cuando habla de su enfermedad. Eduardo, al principio, cuando recién llegaron todos al programa, levantamos las copas, brindamos por la vida, y tú nos dijiste algo que me quedó acá, que tu salud no estaba muy bien en este momento. ¿Qué está pasando? Estoy hace 9 meses con mi domicilio en el hospital. Llevo 3 operaciones, me dializo. Fui operado a fines de noviembre, en mayo, y hace menos de una semana que vengo saliendo de otra operación. Tengo cáncer. Eso. Pero estás acá con energía, estás con dolor. De aquí estoy muy bien. La culata me está fallando y tengo No diga eso. un poco de filtro de aceite. Pero estoy bien, estoy bien. Mire cómo se lo toma. Está, sí. Con Fernando Alarcón, que es uno de sus compañeros en el viaje de la televisión, muy importante. Con Gloria Benavides también. Sí. Bueno. Qué revelador y qué acierto esa conversación. Maite Montenegro, íntima. Porque lograr también en una conversación esa intimidad que tú puedes hablar de una cosa tan seria como esa, revelarlo en televisión además también es un mérito del programa y de los chiquillos en Socios de la Parrilla, que lo pasan extraordinario, se ríen muchísimo, pero logran esos momentos en donde aquí tenemos esto que ahora tiene un valor especial, escucharlo. Y el silencio. Y te provoca. Sí, el silencio que se provoca al principio, cuando él obviamente se emociona. Y bien impactante lo que dice. Tengo hace varios meses domicilio, además. Sí, 9 meses. 9 meses. 9 meses con domicilio en el hospital. Y claramente ahí, qué rara es esa imagen, porque siempre que los vemos con sus compañeros están en un ambiente festivo, todos sonriendo.
y claramente eso les dolía a todos, porque se va parte importante de lo que es su vida. Mira, cuando nosotros pensábamos, porque además él tenía su genio y la familia Happening tenía sus discusiones también, como toda la familia. Obvio, tuvieron sus diferencias. ¿Cómo se van a enojar si se ríen tanto? Uno no entendía cómo se enojaban. Y las reuniones de pauta también se enojaban y él ponía también sus cosas y su punto de vista sobre la mesa con dureza, porque además era un hombre tremendamente profesional, de hasta último minuto. Siempre. Figura clave de la televisión. Bueno, un abrazo también, por supuesto, para toda su familia, para quienes a esta hora lo recuerdan desde lo más personal, ¿no? Con todo ese sufrimiento. Y por lo visto un cáncer muy agresivo, porque se hablaba que hace 9 meses estaba en esta lucha. Sí. Yo nunca tuve la posibilidad de estar con él, no recuerdo ni haberlo entrevistado, ni... ¿Ustedes sí? Eduardo Rabay. Como haberme cruzado con él, pero no entrevistarlo, pero sí conversar con él así como en los pasillos del canal. Y es raro, ¿ah? Es raro eso cuando uno ve por tanto tiempo a alguien en una faceta igual, humorística. En el caso mío, como les contaba, el sur, mirando la tele así como de otro planeta, y después encontrarlo y conversar de tú a tú y verlo tan serio. Entonces uno podía no dejar de mirarlo como el... Como el jefe Sañartu, casi le decía así. Como Willy Sañartu. Pero más bien parecía serio, como de personalidad a lo mejor más seria. Como muy creativo probablemente ahí, pero como en el tú a tú más serio. Además que tiene una voz potente. Entonces cuando te hablaba seriamente, tenía un tono así como imponente igual. Oye, y él era imponente, una persona, un tipo grande. Sí. Sí, por lo mismo también hacía también el rol de jefe, porque era prácticamente el rol que él tenía en la vida, con sus propios compañeros que están muy afectados. Fernando Alarcón, Maitén Montenegro están muy afectados con esto, porque claro, aunque ellos sabían de esta situación, de esta enfermedad, y probablemente la sabían antes de este programa Socio de la Parrilla, nunca es fácil despedir a un compañero que ha sido tan fundamental para ellos, no solo en lo profesional. Uno imagina también que tienen una relación personal muy cercana y claramente se les va una parte de su vida. Pero veamos otro extracto de este programa, Socios de la Parrilla, donde se reunió gran parte de este equipo del Happening con Ja. Ni la corneta. 15 años después se vuelven a reencontrar en este programa y se los agradecemos desde el fondo de nuestros corazones. Un honor para nosotros, de verdad, un honor, un honor. Es tan bonito de repente encontrarte en la calle con alguien que te dice gracias. Gracias por habernos hecho reír tanto tiempo. Gracias por los momentos lindos familiares de los días domingos. ¡Domingos Dominicales, amigos! Una emisión más de este programa con su amiga, la Bernardita Zapata para... Sí, con poco y todo. Cuando la tierra. Lo que uno esperaba el programa, lo veía y cuando se acababa uno quedaba como medio viudo. Sí. Así como... Nosotros tenemos un amor filial, un amor de hermanos, de gente que se unió en un momento muy especial de Chile, además. Jorge tenía la capacidad de decir que era bueno y que era malo. Era nuestro... O sea, era como, no, esto sirve, esto lo vamos a hacer así, es Jorge. ¿Peleaban mucho? Sí. Sí. Oye, salud por Jorge entonces. Salud por Jorge. Peleamos mucho. Oye, con Jorge nosotros la pasamos chancho. Tanto así que horas antes de morirse, Fernando y yo fuimos al hospital y cuando escuchó la voz de nosotros despertó. Y Jorge le dije, puta, ¿cómo estás aquí? Bueno, nosotros tenemos actuación mañana. ¿Y con qué ropa? Me dijo. ¿Con qué ropa? Me dijo, y estaba muriéndose. ¡Oh, qué bello sería! Es que yo estoy emocionada de verlos. Y entonces los estoy mirando. Pero sí es verdad. Estoy hace 9 meses con mi domicilio en el hospital. Y yo sé que me queda poco a mí. No. Pero ese poco yo quiero que
de alguna manera dejarlo inscrito, impreso, donde están las vivencias mías profesionales. Yo quiero hacer un recuerdo especial a los que ya no están con nosotros. Tremendas personas que estuvieron con nosotros. Y Gladys del Río, por supuesto, que fue la última en ir a acompañar a su Jorge allá arriba, donde él está seguramente dirigiendo el gran coro celestial junto con ellos. Quiero levantar la copa para... Salud por ellos. Salud al Pablo. Salud por ellos. Si un mal paso da, que te haga sufrir, debes ignorarlo y vuelve a sonreír. Qué bonito. Qué gran momento, sí. Muy bonito. Un himno. Y tal como decía, tal como decía Jorge en Socio de la Parrilla, cuando nosotros escuchamos terminar el Happening con Ja y cantaban esta canción, era como como que uno de verdad quedaba viudo de ese programa. Después de lo que no se vio en el Happening, que mostraban la escena de las grabaciones que se morían de la risa, peleaban mucho en las pautas por las ideas, pero después se morían de la risa haciendo un programa. Claro, pero eso tiene que ver con la confianza que hay. Yo creo que cuando un grupo de amigos es capaz de pelearse por poner quizás ahí sus puntos de vista, pero después se reconcilian rápidamente, es parte de la confianza. Sí, claro. O sea, si no vamos a tener confianza para discutir. Sí, claro, O sea, es ¿cómo sano trabajar y es juntos? necesario. Sí, es necesario. Es necesario. Sin que queden heridas, Claro. sino que además es profesional. Obvio, sí, Una un cuestión tema que es profesional. Todo queda en la cancha. Claro. No, además que lo dijeron ahí a la pasada, no sé si alcanzaban a escucharlo, eran tiempos muy duros para Chile. El Happening con Ja irrumpe en la televisión chilena en tiempos bálsamo. extremadamente complejos. Sí. Tiempos extremadamente complejos. Entonces creo que, políticamente hablando, por supuesto, en medio además de una dictadura, parte de esa dictadura, y que llegar a este bálsamo, quisiera reír, Sí. que convocar a la familia, creo que también le daba un tema distinto a Chile, un tema más emocional, ¿no? Una distracción. Imagínate que fuera... Desde la genialidad, desde la creatividad. Claro, con un humor que era absolutamente transversal, que no tenía color político, que prácticamente no se hablaba de política porque, tal como dices tú, era un bálsamo y nos unía a todos. O sea, Era muy nadie podría haber entretenido. dicho, no, es que, como ocurre ahora, actualmente, Sí, claro. con humoristas que claramente muestran su posición política, más pero difícil. ellos siempre se mantuvieron en esa línea y yo creo que por eso el cariño transversal. Que era un humor familiar, sí, al final nos juntábamos todos. Sí. Todos. Somos 4 hermanos, nosotros nos sentábamos a los pies de la cama de mis viejos, mi mamá, mi papá, ahí viendo el Happening con Ja, muertos de la risa. Y riéndonos con todo. Yo creo que a esta Secciones hora... favoritas, a ver, secciones el- favoritas. A esta hora... Me gustaba el enfermo. Jorge, Sí. que Jorge Pedrero Y que le también... pasó A ver, además Piedra eso cuando angular ahí, estábamos en- una gran dupla con Eduardo Rabani. Gran dupla. Ahora deben estar haciendo reír a Imagínate. San Pedro ahí arriba. Qué bonito lo que él cuenta. Imagínate. A ver, escuchémoslo. Gracias por venir, querida Maitén. Muchas gracias. Querida, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Estrellas de la casa. Yo quisiera aclarar una cosa, oye. Hola a Por todos. darte el tiempo, en serio. Oye, quiero aclarar que nosotros somos el Happening, no los pitufos. Oye, qué honor que estén con nosotros esta noche. De hecho, el 2007 estuvieron juntos en Teletón. 15 años después se vuelven a reencontrar en este programa y se los agradecemos desde el fondo de nuestros corazones. Un honor para nosotros. De verdad, un honor, un honor, un honor, un honor. Sonreírle al mundo con optimismo. Vamos a comenzar esta noche de recuerdos con un brindis con Pisco Malpaso, que nos acompaña desde los inicios de Socios. Oye, bueno, ahí llegaron, los reunió, el socio de la parrilla Sí. los reunió después del año 2007, estaban diciendo. Qué o sea, impresionante. Después de una 15 presentación. años después. ¿Sí? ¿En Viña ¿Ah? parece? ¿Una presentación? En la Teletón. En la Teletón, perdón. En la Teletón se Teletón. presentaron, sí. Sí. Oye, qué grupo inseparable, ¿eh? Porque claro, Priscila lo decía, independiente de las diferencias, qué grupo inseparable la había, al punto de que esta, comillas, anécdota, ¿no?, de Eduardo en el programa es bien decidora cuando él dice que hace una década aproximadamente, ¿no?, murió Eduardo Pedrero. Jorge Pedrero.
cuando está ahí a punto de morir, a horas de morir, Sí. y le dicen, vamos, tenemos que No, presentarnos en y- el escenario, y le sacaban una risa junto con... Porque finalmente, Alarcón. recreando lo que nosotros comentábamos, parte de las secciones favoritas era el enfermo, El y se les da hospital. en la vida Claro, real, porque hasta en esos minutos cosa tan más dramáticos se cierta. ríen. Esa parte que lo cuenta, claro, cuando lo fue a ver cuando estaba muy mal, deben haberse reído de lo mismo. Imagínate Claro, con qué exacto. ropa le dice. ¿Hay más que podamos escuchar de esta entrevista? A ver. Lo quiero mucho. Y aunque digan que estoy mal de aquí. Perdón. Esta noche nosotros queremos hablar de eso, queremos hablar del Happening con Ja, queremos recordar a Jorge, a Gladys, al Chino, por supuesto que sí. Así es que los invitamos a pasar a nuestra mesa, a nuestro quincho, para que disfrutemos de una noche especial, la noche del Happening con Ja. Cuando- Sí, que acierto. Cuando los reúnen, porque hay tantas anécdotas detrás de este grupo que más que profesionales, humoristas, comediantes, como uno quiera llamar, son verdaderos hermanos. Y así como ellos se conocen. Ahora sí podemos seguir escuchando. Gloria Benavides, Fernando Alarcón y Maitén Montenegro. Esto amerita hacer un saludo con este vino que es de Viña Aroma, una reserva privada, Yo Malbec. creo que eso también es lo que genera la confianza, la Pare con- distinción. pare con la- porque oye, estamos cosas sácate una en el mención. socio de la parrilla. Sácate una mención. Y De que repetida. está regado, está regado. Y menciones para después de las 22 horas. Pero bueno, transparencia. Sí. Ahí Ella está. está afectado por una enfermedad, qué Sí. tremendo, con diálisis además de por medio. Cosas súper impactantes probablemente en su salud y en su vida. Absolutamente. Pero Ay, lo no, que- pero yo lo quiero recordar así. Como lo veíamos ¿Cierto? recién ahí, Ahí. aquí, que está haciendo... Con Fernando. Tú sabes que el año pasado estábamos recordando, no me acuerdo qué estábamos haciendo, estábamos viendo El Papa canciones. Lapapirico Ipi. Claro, y de repente nos acordamos del Papa Lapapirico Ipi. ¿Se acuerdan? Mami, el negro está rabioso. Sí. Que- ¿Quieres Entonces, pelear nunca, conmigo? y el misterio durante no sé cuánto tiempo era saber qué es lo que era Papa Lapapirico Ipi, qué es lo que quiere el negro, Papa Lapapirico Ipi. Entonces, ¿me pueden creer que llamamos a Fernando Alarcón y nos No, contestó? ¿y qué dijo? No, que se le ocurrió nomás, po. Y que habían hecho incluso una investigación en prensa de qué se trataba. Claro, habían Papa hecho Lapapirico notas en Ipi. prensa, qué significa Papa Lapapirico. Sí. Era un misterio de Rico. revelar y al final no tenía significado. Pero además yo Eso. pensaba que originalmente la canción decía Papa Lapapirico Y Ipi. no, pues, y no me, dice. me mataron esa ilusión. Oye, estaba pensando en un punto, los vamos a seguir escuchando parece, pero la presencia de Maitén y de Gloria ahí en el programa y la presencia de la mujer en el Happening con Ja. Fíjense en una tele que era mucho más machista, digamos, en esa época, en Sí. esos años. Era de avanzada, porque la mujer era muy protagonista. de los- Absolutamente. Y era de los Chuchana esquemas Cecilia. que se planteaban ahí. Oye, preguntémosle a Fernando. Oh, Fernando. Fernando Alarcón, te quiero agradecer por poder responder nuestro llamado. Te mando un abrazo porque yo me imagino que hoy día tú estás despidiendo a un hermano. Me imagino que estás muy conmovido con todo esto. Sabías de la enfermedad de Eduardo Rabani, pero uno nunca está preparado, Fernando. Un abrazo para ti. Oye, muchas gracias. Estoy realmente destrozado porque me enteré hoy día a las 6, 7 de la mañana de lo que le pasó a Eduardo, en circunstancia de que ayer habíamos estado conversando.
había muchas peticiones y también ideas que estaban dando vuelta de repetir, de revivir, y la gente, el cariño de la gente también, de quererlos ver de alguna manera. ¿Cómo fue estos últimos años con la posibilidad también de juntarse y dar un poco más de alegría a tantos que somos nostálgicos de esos tiempos? Pues desde el último tiempo Eduardo estuvo dedicado a escribir su libro sobre la historia de su vida en la televisión. Y ahí plantea prácticamente todo lo que vivimos juntos. O sea, está incorporado en ese libro todas las anécdotas y vivencias que tuvo Eduardo a través de su trayectoria artística, profesional y estudiantil. Fernando, un gusto saludarlo. José Luis Repening lo saludo por acá. Como siempre, un gusto. Obviamente le entrego las condolencias de todo nuestro equipo, porque sabemos que es un momento difícil para usted. Fernando, ¿cuál es el legado que cree usted que le está dejando Eduardo Rabani para la televisión, para las generaciones que venimos tomando la posta que ustedes tuvieron en algún minuto? Porque ustedes como dupla o como equipo también fueron muy pioneros en la televisión. La gente se acuerda mucho del Happening con Ja, pero hay un mundo que también ustedes trabajaron y que la gente muchas veces no lo sabe o lo desconoce en general. Mira, la verdad es que cuando estábamos en el liceo, vino la fiebre por estudiar televisión, aprender lo que significa este nuevo fenómeno de la comunicación, de la televisión. Chile fue el penúltimo país en Sudamérica de tener televisión, por lo tanto era muy importante, y de acuerdo a lo que se nos dijo, había comenzado Canal 8 o 4 de Valparaíso en primer lugar, después Canal 13, después Canal 9, y la televisión estaba muy sujeta a la cultura. Vale decir, imagínate, los canales pertenecían a las universidades, y Televisión Nacional al Ministerio de Educación. Por esa razón, los conductores tenían que expresarse bien en televisión, tenían que hablar bien, tener la capacidad de improvisar y estar en conocimiento de cosas. Por eso se recurrió en primera instancia como animadores a los locutores de radio. Claro. Raúl Mata, Javier Miranda, Sergio Silva, en fin, todos los que fueron grandes comunicadores de radio. Entonces eran personas muy capaces que eran y tenían la posibilidad de improvisar abiertamente y correctamente. Entonces era lindo eso de aprender en la televisión en ese aspecto. Increíble. Fernando, sabes que yo me imagino que la vida, la historia de ustedes está llena de anécdotas. Incluso una de las que contaban en Socio de la Parrilla es que cuando fueron a ver a Jorge Pedrero, ya prácticamente agonizando, y le dice, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? Si nos tenemos que presentar mañana, oye, pero que con qué ropa. Y probablemente también ese humor hasta el último día lo mantuvieron vivo. Claro. Incluso cuando yo lo iba a ver a Jorge para darle ánimo, me ponía a hacer tap en la clínica. Y las enfermeras que pasaban me han dicho, este gallo está loco, está bailando. No, porque probablemente te conocían. Oye, Fernando, de haber cientos, queremos recordarlo con tanta alegría, cientos, si no miles de anécdotas. ¿Alguna en particular que atesore, o si nos puedes contar cómo se grababa este famoso Happening con Ja? Claro. Si ustedes se mataban de la risa, si no podían avanzar, cuéntanos más de esas anécdotas. Mira, el Happening partió como un divertimento, vale decir, nosotros habíamos hecho un programa que se llamaba Escape Libre, anterior al Happening, que era Francisco Soto, Eduardo Rabani y yo. Y ahí surgió la primera oficina, vale decir, eran 3 funcionarios nomás, el jefe, el chupamedio y el que sacaba la vuelta. Y nos divertíamos mucho. Y incluso todos los nombres que usábamos nosotros dentro como personaje eran personeros de Televisión Nacional. Sí, el doctor Preuss, el doctor Lange, Oro Colobro, en vez de Oro Colobro era Abra Cadabra, porque la Gloria hacía un personaje divino. Y todos el doctor de la Paz, que era amigo mío, el doctor Maturana, que era fue jefe de la ONEMI, eran compañeros nuestros de la universidad, entonces utilizábamos todos los nombres de ellos. Entonces era un divertimento, porque al poco rato nos llamaban, oye, me estoy agarrando con el chuleteo, haciendo esto. ¿Y grabar era para matarse la risa?
el momento. Exactamente, incluso crítico partimos sin público. Después, al segundo capítulo, ya teníamos lleno el estudio con funcionarios de Televisión Nacional que se iban a dar la vuelta a ver que estábamos. Pero es verdad eso que cuando tenían que buscarle nombre a los personajes decían ya, el primero que entre por esa puerta Exacto. se va a llamar así. Canitro y Espina fueron así. Pues. Canitro. Canitro era jefe de Espina. Y Espina era escenógrafo. Y entraron discutiendo porque no hacían la escenografía. Y entraron y ahí quedaron para siempre como Canitro y Espina. No. Sí, Qué bueno. Y aparte que Canitro y Espina tienen una carga, o sea, aquel Claro. que yo conozco a un periodista, Jaime Canitro. ¿A Jaime Canitro? Claro. Sí, Jaime, por supuesto, claro. que su apellido tiene que explicarlo siempre. Está inspirado en el papá de, Sí, de Jaime. El papá de Jaime. Y Jaime es lo menos Canitro que hay. Y hoy día te dice, oye, no seas espinita. ¿Cachai? Es como. Claro. Te dicen al tiro, no soy chupa media. Oye, ¿y cómo era el señor Sañartu? ¿Cómo lo definirías? Bueno, hay que trasladarse a una época en que la oficina, que hoy día ya no se podría hacer ese tipo de oficina, porque era el jefe un poco seductor, había un poco de abuso Muy ahí. incorrecto. Claro, muy incorrecto. Claro, es incorrecto, que hoy día no puede existir un jefe de senadores. Mirá la minifalda, ¿se acuerdan? Todas esas Bien. cosas que ya no se pueden. Claro, trataba de lechuza Chuza, de veras. a la gente. Ahora que Pero era un buen hombre. ¿Qué quería Sañartu? Dirigir, hacer lo que él quisiese. Trabajar poco. Bueno, pues el Canitro era el típico funcionario de la oficina que salva las situaciones a última hora y que falla al trabajo, que está pendiente siempre de las fiestas, qué sé yo. Y Espina el chupamedia que existe en todas las oficinas del mundo, más simulados, más sutiles, pero existe. Fernando, y en la construcción de los personajes era una inspiración de pronto de alguna genialidad que tenía cada uno, o luego la construcción se iba haciendo entre todos. Te lo pregunto por el caso de Pepito TV, por ejemplo, que para mí es el personaje que yo lo miro antes que hable, miro una fotografía y me río, me acuerdo de todas las cosas. Entonces, ¿qué era? ¿Una imitación de Enrique Maluenda? ¿Molestaban a don Francisco Guatón Copión? Le decían a cada rato. Era un compendio del estilo de algunos animadores de la época. Juan La Rivera era meter una sonrisa. ¿Ah? Sí. Entonces que Pepito TV mostraba su dentadura por una exagerada. Manuela utilizaba un vestuario que venía llegando de Centroamérica como animador de la televisión puertorriqueña. Claro. Entonces para él era habitual usar vestones iluminados de distintos colores, así como carta de ajuste. Claro, porque Claro. imagínate, Fernando, que cuando aquí aparece alguien con una chaqueta más clara y dice, ¿le pediste la chaqueta prestada a Pepito TV? Máximo Pepito TV. Cada uno de ustedes jugaba un rol en la creatividad, digo, como te preguntaba Ramón, en la composición de los personajes, o era un poco la mezcla del talento grupal, incluía las mujeres además, que yo lo mencionaba recién, Sí. Fernando, fueron trascendentales y muy pioneros eso en el programa, con una presencia femenina. Mira, nosotros hacíamos el Dingo Londango. El Dingo Londango. Animaba a Enrique Maluenda, el director era Eduardo Román, y yo era el productor ejecutivo y Pedrero era el productor musical. Y nos pusimos de acuerdo en un intermedio del Dingo Londango de hacer un programa cómico, en que los 5 artistas que pues tenían que ser un quinteto con 2 mujeres. Maiten ya tenía trayectoria artística como comediante porque hacía el My Hope Show con Pepe Gallinato y Jorge Rebel, por eso se llamaba My Hope. Y Gloria, que nosotros sabíamos que en lo particular hacía imitaciones, era divertida, pero ella estaba dedicada a la canción. Y ella partió haciendo a 4 dientes en Sábado Gigante. Y logramos hacer el quinteto que se llamó Happening con Ja, en el cual cada uno aportó lo que sabía, en lo que podía ser integrado en el equipo como idea general, digamos. Y esa fue la fórmula del éxito, porque Claro. Eran de mucha trayectoria ellas como artistas. Maiten es una gran comediante, la Gloria a los 2 meses está ya casi a nivel igual, y por eso se logró yo un éxito, porque hubo muchas comunicaciones. Y además tenía una gracia ese programa, que nosotros la queríamos constituir como los hijos, hacíamos de todo.
éramos siempre los 5. Después se comenzaron a integrar figuras que para enriquecer el programa, en el sentido de que la idea no tenía que seguir creándose, porque teníamos contratos para hacer de una gran cantidad de programas. Fíjate, logramos el rating único en la televisión. ¿Cuánto? Es cierto. 85 puntos en las redes sociales. Con la historia del papirico hippie, justamente lo que ustedes están hablando la otra vez. ¿Te acuerdas de la otra vez? La papirico hippie. Tengamos 85 puntos. Pero 85 puntos, ¿qué significaba, Fernando? Que prácticamente todo Chile estaba viendo esto. Exactamente, casi eran, mira, un periodista dijo que era equivalente a que Chile jugara las finales en el Estadio Nacional del Campeonato Mundial y el público quedara afuera. ¡Qué seco! Y aplauso para ustedes, para todo lo que han estado haciendo. Queremos conversar más contigo. Fernando, dijiste tú ahí al pasar que, claro, eran el quinteto, pero me llamó la atención y sin duda que eso fue así, de cómo lograban ustedes que al final todos tuviesen un protagonismo, porque todos tenían una luz propia. De pronto hay equipos, de pronto hay, no sé, bandas musicales, en donde uno se lleva todo y el resto sí, es parte del grupo, pero si se va uno, entonces se desmorona el grupo. En este caso no, y al contrario, tú dices, claro, teníamos contratos y por lo tanto teníamos que seguir creando personajes, pero esos personajes que iban entrando, el resto de sus compañeros también tenían luces propias y creaban también un personaje que se transformaba en famoso. O sea, había mucha generosidad, a eso me refiero. Sí, ¿verdad? Exactamente. Es que yo pienso que era la única manera de hacer un programa de esa naturaleza, con tanta extensión como la que te explico yo. Es muy difícil realizar humor. Se debe ser la disciplina más difícil del espectáculo, porque tienes que estar creando cosas que te hagan reír, a la fuerza incluso. Entonces hay que estar todo el tiempo pensando qué es divertido, qué nos choca, porque había que tener también mucho cuidado en esa época de no herir y no producir afectaciones distintas, digamos. Fernando, y Eduardo jugaba un rol de liderazgo en el grupo, que alguien tiene que poner orden ahí, pues si no es pura chacota nomás. Alguien tiene que mandar. Las funciones estaban muy delimitadas. Eduardo Robañez era el director de televisión. Todo lo relacionado con lo televisivo, Eduardo Robañez. Lo relacionado con lo musical, Jorge Pedrero, a pesar de que también Maite no le aportaban, hacían su gran aporte musical también. Y yo que aportaba la improvisación, de repente, la salida, el humor, digamos. Y que le salía todo tan gracioso, porque claro, uno sabe que en un grupo de amigos, de profesionales, se pueden pelear, discutir, pero en la confianza también es ponerse de acuerdo y superar todas esas diferencias. Ahora, ¿qué personajes podríamos decir que son de autoría de Eduardo Rabani? Bueno, el jefe Sañarto, el conductor del matinal, un supuesto matinal que teníamos nosotros, ¿te acuerdas? Que lo conducía él con Gloria de la Vida. Pronunciarlo perfecto se llamaba el personaje. Y tenía muchos más, que siempre era mira, yo en este momento me sorprende, me complica un poco recordar todo, porque estoy muy golpeado, pero en fin. Cada uno tenía una gama de personajes que eran propios y que se aportaban al programa. Oye, pero yo me acuerdo de que Eduardo también fue uno de los primeros que imitó a Don Francisco en el Happening. Que se atrevió, porque era impactante. A Don Francisco. Una imitación muy buena. A Antonio Escármeta también lo imitaba muy bien. A Escármeta. Bueno, en fin, una serie de cosas así. Uno de los fundadores también... Fernando, perdona, uno de los fundadores también de Televisión Nacional, lo decíamos recién, ¿no? De cómo ustedes fueron fundando parte relevante y siendo pilares fundamentales de los distintos canales de televisión. Mira, había una urgencia, históricamente había una urgencia grande por hacer una televisión que abarcara todo el país. Claro. Es la idea del presidente Frei Montalva, que había que unir el país a través de una red nacional de una manera geopolítica, para evitar la influencia de las comunicaciones de Argentina, de Bolivia y Perú por el norte y de Argentina por el sur. Entonces era importante hacer una red troncal de televisión. Y se nos encomendó a nosotros que armáramos el primer
equipo periodístico del Departamento de Prensa de Televisión Nacional, que comandó Fernando Reyes Mata, que era un periodista de la época, Sí, claro. que fue embajador de Chile en China, creo. Antonio Freire, director de televisión y periodista de espectáculos. Y Pedro Carcuro, que se integró al porque era compañero nuestro en la universidad. Y organizamos el primer departamento de prensa y le fuimos a ofrecer a Sergio Silva la conducción del programa. Tremendo, Sergio. Y Sergio Silva nos vio tan jóvenes que dijo, no nos creyó que era una broma estudiantil, y nos derivó a Gabriel Muñoz, que era un locutor de Radio Minería, gallo joven con muy buena pinta, y dijo, ese joven puede servirle a ustedes. Y Gabriel Muñoz fue el primer lector de noticias de Televisión Nacional, Qué gran de diario de esa época. Tremenda historia. Oye, Fernando, ¿y la grúa de la televisión alguna vez los tentó para llevárselo a todos en las competencias grandes, en el momento de mayor peak, por ejemplo, del Happening con Ja, cuando marcaban esos 85 puntos, ya te lo quisiera la competencia? Claro, yo creo que persistía la idea de irnos quitando elementos. Por ejemplo, en varias ocasiones Gloria partió al Canal 13 y después volvió al Happening. Lo mismo pasó con Maiten. En ese sentido nos querían desarmar como equipo. Claro, competencia feroz. Claro, lo iban debilitando en el fondo. Claro. Bueno, esta historia de la televisión, como te digo, debe ser los pioneros de Televisión Nacional de Chile. Organizamos este departamento de prensa que partió a través del Canal 3 de Antofagasta, la Universidad del Norte, que tenía el plan piloto, y ahí se estaba preparando gente para lo que iría a ser Televisión Nacional de Chile. Hasta que el año 1969, justamente en la llegada del hombre a la luna, Televisión Nacional comenzó sus transmisiones y no paró nunca más. ¡Ay, qué increíble! Qué increíble además ser parte de esto, que es tan valioso lo que ustedes han construido y un legado impresionante. Fernando, tenemos también a Maiten Montenegro al teléfono. Yo no sé si ustedes han conversado. No. Sí, la primera comunicación que tengo es esta, porque estaba tan golpeado en la mañana, así que vengo saliendo de la ducha y por hablar con ustedes. Sí, mira, Maiten, te mando un abrazo y seguimos con Fernando Alarcón. Ustedes que son, bueno, y lo comentábamos aquí, prácticamente hermanos, una formación que finalmente los ligó para toda la vida, y me imagino que para ti esto es un tremendo golpe porque nunca estamos preparados para esto. Y te escucha Fernando también, Maiten. Hola, buenos días. Maiten, ¿está por ahí? Aló, Maiten, hola Priscila, ¿qué tal? Hola, un abrazo Hola. para ti fuerte. Gracias. Te enteraste también muy tempranito de esta noticia, al igual que Fernando. Fernando también está al teléfono, sé que no tuvieron la posibilidad de conversar antes de estar aquí al aire con nosotros, pero bueno, para qué preguntarte qué es lo que sientes, porque finalmente es una tremenda pérdida. ¿También conversabas habitualmente con Eduardo Rabani? Mira, hemos estado más en contacto el último tiempo, y sobre todo por un encuentro que nos propició el mismo Canal 13, que nos reencontró a todos, que fue muy, muy valioso, yo creo, para todos nosotros. Este momento solo pienso en la familia, solo pienso en Pía fundamentalmente, y en Jimena, y en Eduardo, en el hermano menor, el regalón siempre, el que también siguió los mismos pasos de la televisión, Janino. Bueno, pérdida no solo en lo humano, pérdida no solo en lo que la amistad de tantos años nos acompañó a todos nosotros, que fuimos como unos mosqueteros de una locura que se llamó Hacer Reír, sino que por el valioso tránsito en la televisión que Eduardo tuvo, por lo valioso de su aporte, por esas épocas en que un director de televisión es una pieza realmente fundamental y de una cantidad, un bagaje de conocimiento y de creatividad enorme. Lo siento una pérdida grande por eso. Creo que lo valioso es que Eduardo dio clases mucho tiempo formó gente y transmitió ese legado que significa que fue estar en la televisión y crearla desde ese blanco y negro, peregrino y loco hasta hoy.
Sí, qué tremendo, pero afortunadamente tuvo la posibilidad de traspasar ese conocimiento a las nuevas generaciones en las clases. ¿Cómo crees tú que Eduardo, o no sé si en algún minuto lo conversaron, sobre todo porque además fue en Socios de la Parrilla, en esta reunión que tuvieron ustedes con Jorge, con Pedro y con Pancho, y hablaban más o menos de su historia. Y ahí fue cuando él reveló que estaba enfermo. Por eso te quería preguntar, Maiten, ¿en algún minuto él les comentó cómo les gustaría que Chile lo recordara? ¿Cómo le gustaría que fuera despedido? Porque yo me imagino que si él es un hombre que nos dio tantas risas, nos regaló tanta alegría, probablemente por ahí también va el recuerdo que él quiere dejar. Mira, yo creo que somos éramos y somos todavía un lote que no estamos hablando mucho de cómo queríamos que nos despidieran. Me da la sensación que lo que más escuchaba Eduardo siempre escuchaba de él era que ganas de seguir haciendo cosas y que ganas de seguir aportando, no fue este un tema que estaba constante, pero a mí no me cabe duda, Priscila, que el público chileno sabe querer recordar y despedir de la mejor manera, con su cariño, con su respeto, yo creo que son los que más saben la historia y el camino que uno recorre. No me cabe duda que van a ser hermosas y vibrantes despedidas y que estaría feliz de poder sentirlas de alguna forma. Yo solo te digo, me entristece su familia y espero que estos lo tomen con la mejor forma, sobre todo Pía, y que el público no se olvide, claro, que las nuevas generaciones tengan en cuenta lo que significaba ser un hombre de televisión como fue él, lo que significó poner los ladrillos a una televisión incipiente, inicial, sí, y lo que siempre fue su pasión y su tema de conversación hasta siempre, hasta el final. No, inagotable además. Te está escuchando Fernando, e incluso entre ustedes pueden conversar, Maiten o Fernando, yo no sé si ustedes se quieren decir algo en estos minutos, saludarse. Yo Eduardín, Fernando, yo solo decirte que te dé fuerza, porque sé que Eduardo no era un amigo, un director de televisión y un compañero de labores. Fueron ambos hermanos de toda una vida, de todo un recorrido, y esta pena yo creo que es tan grande para ti como para su familia, si no me equivoco. Exactamente, es como que faltara la mitad de mi cuerpo, la verdad, las cosas, eso, estoy muy impactado. Cuando recibí la noticia casi me morí, es increíble, no podía creerlo, pero en fin, uno sabe que tiene que llegar la hora y llegó nomás. Así que yo conversé con Pía en la mañana temprano. Imagínate la manera que estuvimos conversando, llorando prácticamente. Y ella está a su disposición en este momento para ver qué medidas van a tomar ellas respecto a lo que va a pasar. Lo sé. Hay una amistad de ustedes que eso viene del colegio, del comienzo, de los sueños, de las luchas y de las aventuras compartidas. Yo lo sé como dos hermanos a ustedes y por eso te menciono esto. Gracias, Maiten. Ahí estaba Maiten con Fernando conversando. Yo sé que siempre las pérdidas son muy dolorosas. Acá, por supuesto, nosotros también le mandamos todas las condolencias del mundo a su familia. Ustedes ya lo hablaban. Pero también yo me imagino que, a propósito de lo que preguntaba Priscila, que de repente, ¿cómo quieren que lo recuerden? Yo me imagino que, y se los pregunto, que quiera responder, me imagino que también recordar con alegría es parte del legado que nos deja Eduardo Rabani. La alegría, sonreírle al mundo con optimismo y fe. Y su partida también es un momento para empezar a acordarnos de las cosas maravillosas que Eduardo nos dejó al país, no solamente a su familia y sus amigos, sino que al país. Ya lo hablábamos con Fernando. ¿Es así? ¿Ustedes creen que Eduardo habría querido que lo recuerden con alegría? Yo creo que lo van a recordar por alegría, bueno, sin duda, ¿no? Va a estar eso presente, la gente se va a acordar y te digo que por acá por casa, en cualquier momento, sé que la Valquiria va a estar preocupada y apenada también, porque para ella era una pieza importante. Estamos todos en una mezcla de alegrías y tristezas, pero yo sé que el momento del recuerdo van a ser
muchas sonrisas, porque es el legado mayor que alguien que se dedica a la televisión y a la entretención y el humor puede dejar. Y seguro que va a estar ahí eso. Seguro, seguro. Oye, nosotros teníamos un pensamiento que era el que hace reír a un semejante está más cerca de la divinidad. Ah, claro. Ah, mira, toda la razón. Toda la razón. Maitén, Solo Neto por acá te mando un abrazo grande. Ya lo conversábamos también con Fernando, un momento de dolor para ustedes, pero también de mucho recuerdo bonito. ¿Cómo construyen ustedes este jingle que se transforma en un himno nacional? sí, Lo más importante es sonreírle al mundo, que tiene que ver también con cuando uno enfrenta momentos tristes, como la muerte, como las partidas, etcétera. Ahí sabemos también que había un componente país, había momentos políticamente súper difíciles en Chile, pero esta canción como que nos subía todo el ánimo. Yo creo que nace en el chino el convertirla en canción, rescatando cuántos momentos pasamos así, riendo y llorando cuando iniciamos este proyecto. En todo caso, mi contacto con Eduardo parte previo a Happening. Yo creo que empiezo a hacer las primeras producciones con él en el año 68, con el My Hoppe. Claro. Él era un visionario de dar oportunidades, de dar ideas, era un visionario de muchas cosas. Y mira, esto de que la gente se ríe y todo y se convierte en una canción, tiene que ver porque habitualmente las mejores peleas, las peleas grandes, por contenido que Eduardo tenía con la gerencia o con cualquier lugar donde estuviéramos trabajando, siempre lo pillaba disfrazado de algo. Yo voy a decir que eso era... Ay, cuéntanos esos detalles. Bueno, siempre, como estábamos siempre todos, teníamos 3 o 4 funciones a la vez, editor, director, guionista, productor, siempre teníamos muchos sombreros distintos puestos. A Eduardo, que era el jefe de máximo, pues él iba a hablar con la gerencia, el director del programa, el que comandaba la productora. Siempre que tenía que surgir alguna pelea había que partir a pelear, y habitualmente estaba vestida de mujer, de Golgatillo, de Celia Cruz. No, eso era parte de la cosa, y yo creo que todas esas anécdotas hicieron que el chino sintiera que la risa y el llanto era lo que nos rodeaba siempre. Oye, Maitén, te habla Ramón y yo también por acá. Bueno, cuando ocurría eso, quizá el mejor momento, el más oportuno era cuando estaba caracterizando al jefe. Entonces, si subía de jefe, claro, ¿quién le iba a decir algo? Yo soy Llegó el jefe. Sañartu. Sí. De jefe era el mejor momento, pero cuando estaba vestido Celia Cruz, te digo, no era el mejor momento, pero la pelea iba igual. Vestido de Celia Cruz, caminando por los pasillos. Sí, ahí perdí un poco. Maitén, y en esa construcción del personaje con la Valquiria, por ejemplo, eso, ¿cuánto había de improvisación en el momento que grababan? Porque habían cosas que uno se daba cuenta que salían en el rato y que yo no sé cómo se aguantaban de la risa en realidad. Increíble. ¿Cómo avanzaban? Yo creo que había mucha improvisación porque además la Valquiria no tenía nada que hacer en la oficina, nunca es algo pulirse las uñas. Entonces realmente surgían muchos momentos divertidos. Nosotros seguíamos, el caso mío creo, específicamente, seguíamos la corriente a los que servían las bandejas del humor, que son Fernando, tremendo creativo, improvisador, Eduardo y Espinita, o sea, y Jorge. Yo más bien era una pieza que se dejaba llevar con la situación, y yo creo que eso era lo que tenía más interesante el Happening, nuestra certeza de cuándo éramos protagónicos y cuándo éramos el que acompañaba a los otros. Había bastante generosidad en nosotros, y Eduardo recuerdo por la oportunidad que me dio de editar el programa. Yo la última temporada de Happening, él confió en mí desde el punto de vista técnico y me entregó la edición de Happening. Y eso significaba, ustedes que están en televisión, algo delicado, unir los trozos, darle la velocidad, el ritmo. O sea, viajamos juntos, yo creo, con ustedes dos, Fernando y Eduardo, juntos por la televisión en blanco y negro, por los trucos, efectos, por la salida al aire por primera vez en color, que fue impactante. Tanta cosa compartida, y en el escenario, no les digo, tanta risa vivir. Qué bonito. A ver, pero espera, no quiero dejar pasar lo que dijiste, la salida de la televisión a color. ¿Cómo fue ese momento? Claro. Impactante también. O sea, mira, nosotros estuvimos juntos en proyectos en los cuales, por alguna manera, Eduardo y Fernando tenían una productora y nos invitaban, junto con el chino, a formar parte, a Gloria y a mí, de muchas cosas. El primer Bingolondango, esta televisión a color por primera vez, El hombre a la luna, que era actuar los días gravitantes importantes. Entonces,
creo que él tenía, con su puesto de ejecutivo, de persona influyente en un canal de televisión, la oportunidad de abrirnos caminos a todos los demás en cosas muy importantes. Qué bonito, de haber sido impactante ver la televisión en color. Claro, imagínate, porque va a encontrarse, mira cómo me no, veo. te digo, no, yo creo que más impactante habría sido para ti ver la televisión real del Happening como era donde la veía en vivo. Era tan chillón toda la escenografía de los colores violentos, porque eran los colores que en blanco y negro se iban a ver bien. Claro. Entonces, era muy divertido todo ahí en ese momento. Un festival de Bueno, color. pero de festival de color, pero yo creo que cuando hablaban de cómo lo despide la gente, lo va a despedir con todas estas vivencias, porque el público es el que más rescata cada uno de estos recuerdos. Cuando rió, cuando viajó contigo, cuando fue controversial, cuando fue difícil. Nuestra despedida en el Festival de Viña, nuestra última vez juntos en el Festival de Viña. Claro. Después ya no lo hicimos hasta la Teletón, Claro. hace mucho posterior. ¿Cuál fue el año final de la Teletón en que por primera vez nos volvimos a reencontrar, Fernando? Sí, fue, no recuerdo el año, pero me acuerdo que fue un impacto enorme juntarnos ahí en esa Teletón, en que se integró Francisco como Peñita. ¿Te ¿Verdad? acuerdas? No, y tener un Sí, lujo tener a don tuvimos Francisco un en el elenco más o menos. Sí, pues eso fue un tremendo elenco. Todos los que participamos en eso. Yo creo que lo que siempre era el tema era qué ganas de hacer más televisión y seguir aportando siempre. Yo creo que los cambios que va teniendo este medio hace que vayan quedando relegadas algunas piezas que por ninguna razón deberían ser olvidadas, no solo por su creatividad, sino que por la labor. En el caso de Eduardo, es el que abrió puertas en el campo de la televisión a muchas cosas, en distintos canales, en distintas funciones. O sea, no es solo el que te hacía reír, sino que era una pieza que Exacto. contribuyó a la televisión Exacto. enormemente. Sí, Maiten, y tú lo dices, y la gran gracia quizás de este tremendo hombre de televisión tiene que ver con la generosidad, de que cada uno de sus compañeros y con el talento que tiene se lucieran, y probablemente ese fue también el tremendo impulso que tuvo este gran grupo de amigos, pues. Te quiero agradecer, Maiten, que hayas podido conversar con nosotros. Sabemos que ustedes están pasando un momento muy doloroso, pero a la vez también es importante recordar este legado de Eduardo Rabani, porque la verdad es que yo creo que todo Chile está agradecido de todas las risas que nos sacó y todas estas alegrías que nos regaló. Un abrazo gigante, Maiten. Gracias, Soledad, gracias a todos. Un Gracias beso. y al público, que no lo olvide.